Dale, Gas. Bueno, quiero presentar, que ya la conocen acá en Navarro, pero bueno, la compañera Patricia Polo, como le decimos en el Movimiento Evita, Cubría, diputada provincial, y bueno, hoy nos viene a visitar, entre otras cosas, bueno, vino a hablar con los compañeros trabajadores de la CETEP, y bueno, ahora preparamos esta conferencia de prensa y bueno, tenemos una agenda grande en Navarro porque, bueno, sabiendo de la presencia de ella, nos han convocado de diferentes lugares, una pyme que está hoy cerrada, también algunos comerciantes quieren hablar con nosotros, vecinos, así que bueno, va a andar por Navarro, por las calles de Navarro, viendo un poco la situación, que no la desconoce para nada, pero que bueno, es una localidad más que se suma a este problema que estamos teniendo social, económico y laboral en la República Argentina. ¿De qué se habló en la charla que mantuvieron con los compañeros? No, en realidad lo que hablamos con los compañeros, yo primero, la verdad lo que le dije que esto que anda en Navarro, ¿no? que se ha hecho público, de que bueno, hay sectores del peronismo, vecinos y también de otros sectores que no tienen que ver con el peronismo, que me han propuesto lo de la candidatura a intendente. Esto fue después de que en realidad se había convocado una asamblea de la CETEP que se iba a tratar, entre otros temas, por ejemplo, lo del tema de lo que es el sistema de presentismo e inasistencia, donde estamos pidiendo al Ministerio que den baja a los compañeros que no vienen a trabajar. Pero bueno, en ese contexto también, de alguna manera, decirle esta noticia. Y después también, bueno, la Colo comunicándole todo lo que está pasando, los logros que hemos tenido para los compañeros trabajadores y también lo que se está peleando, porque realmente sabemos que la están pasando mal los compañeros justamente, y también un poco un contexto nacional, ¿no? de lo que viene. Así que sabemos que nuestros compañeros viven la realidad, pero aparte están muy informados de todo lo que pasa, porque esto de las asambleas que hacemos mensuales, nosotros no solo que le transmitimos lo que se está, de alguna manera, los logros que se obtienen, pero también las complicaciones como esto de las altas por bajas, informamos todo, y donde aparte es muy participativo, o sea, hablamos de todo eso. Diputada, bueno, buen día. En 2017 el apoyo de la CETEP fue hacia Randazzo, después en 2018 hubo algún acercamiento después de algún mal momento con Cristina y ahora en 2019 con Felipe Solá. ¿Esto ya lo venían planificando al hecho de que Solá sea el candidato o pasa por la indecisión de Cristina para definir su candidatura? ¿Cómo está la relación hoy con ella? Mira, el proceso de lo del Randazzo para nosotros fue importante en el sentido de que planteamos que había que construir una unidad en donde entráramos todos y que la mejor herramienta eran las PASO. Y yo creo que a partir, digamos, de los resultados electorales del 2017, todos nos dimos cuenta de que efectivamente la manera de llegar a ganarle a Cambiemos, que no dejó de ser nunca una minoría, digamos, lo más triste de la situación que vivimos es que hay un 70% de los argentinos, 60 y pico, que está en contra de este modelo y que de hecho electoralmente ha votado otras opciones que no sean Cambiemos. Entonces, creemos que la unidad tiene que construirse sí o sí, porque este año es un año en donde hay elecciones presidenciales, en donde es definitorio del rumbo de lo que pueda llegar a pasar en la Argentina. Sabemos que una reelección de Cambiemos o de Macri significaría directamente la destrucción total del tejido social, económico y productivo de la Argentina, porque ya en tan pocos años estamos quebrados, endeudados, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con nuestra propia sociedad, la deuda interna que hemos acumulado en cuanto a falta de trabajo, a los derechos sociales que fuimos perdiendo, a las tarifas, desde la faceta que quieras mirar la crisis que estamos viviendo. Eso no puede volver a ganar.
Entonces, bueno, tiene que haber una madurez de toda la dirigencia opositora, porque la oposición a Macri es mucho más amplio que solo la dirigencia política opositora. De hecho, los movimientos sociales, los sindicatos son otro tipo de construcciones que son oposición. Y bueno, y en eso lo de Randazzo para nosotros fue muy importante también como para apoyar a nuestros propios candidatos y candidatas, como en el caso de Daniel, que no eran tenidos en cuenta en otros sectores, ¿no? Y bueno, hay un sector del peronismo que en su momento, bueno, el Flaco fue candidato, ahora es Felipe, toman la agenda de los movimientos populares, no solo en el discurso electoral de campaña, sino en la práctica. Felipe acompañó todos los pedidos de emergencia que hicimos, digamos, todos los proyectos de los movimientos sociales. Él fue uno de los que puso el cuerpo para apoyarlo, y a su vez que permite popular, que es un cuadro integral que trabaja por el bien común y que ha desarrollado una organización impresionante, en las peores condiciones habidas y por haber, y con 2 escarbadientes, como decía Daniel, pudo construir semejantes unidades productivas en el medio, digamos, de un vendaval. Imagínate si hubiera buenas condiciones económicas, políticas en un país. Esto florecería, y si Daniel pudiera ser intendente y tomar decisiones políticas, sería quizás otro Navarro. Yo tengo mucha expectativa en dirigentes como Daniel, porque no es solo la honestidad y la coherencia, sino los resultados del trabajo de un dirigente social, lo que puede lograr en una comunidad. Imagínate si tuviera el poder político para tomar más decisiones. Sería, la verdad, algo muy bueno para la sociedad de Navarro, y nosotros vamos a ser incondicionales con la candidatura de Daniel, porque representa fielmente lo que buscamos de la participación política de los dirigentes sociales, ¿no? Que hay poco de eso en la política, y él es uno de los mejores ejemplos. Dani, vos formás parte de la comisión del Partido Justicialista. ¿Ya lo planteaste esto? Nosotros, primero quiero decir algo, o sea, falta mucho diálogo en el Partido Justicialista. Esto lo digo públicamente porque lo he manifestado en muchísimas reuniones, y justamente parte de ese partido está apoyando de que, bueno, que esto que quieren que sea su candidato, porque, bueno, evidentemente tampoco el partido es una herramienta. Uno lo ve al partido como lo decía Perón, ¿no? Una herramienta de síntesis donde confluyen las fuerzas que todos los días hacen algo con una comunidad. Y la verdad que el partido terminó siendo una rosca con dirigentes prácticamente que solamente desde un café deciden la voluntad y las decisiones políticas. Y en ¿Estamos eso, hablando a nivel local, Daniel? hablé a nivel local y a nivel nacional, digo, o sea, de eso tenemos que cambiarlo. Yo soy un peronista ortodoxo en ese sentido, y cuando Perón lo decía, cuando el partido solamente se transforme en lo que es, va a dejar de ser ese gran movimiento que él soñó, donde más el movimiento, que lo decía la Colo, nosotros somos más que inclusive que le di al peronismo, somos un movimiento nacional. Y me parece que tenemos que volver a eso. Yo creo que hay dirigentes que les falta ver la realidad. Hay cosas que hoy hay una crisis bárbara, pero hay cosas que se pueden solucionar colaborando de lo poquito. Me parece que nosotros acá en Navarro hemos sido un lugar donde, bueno, muchos excluidos, mucho changa que le faltó trabajo porque ya en clase media no podía darla porque no está bien. También digamos, ese desocupado, y también muchos que perdieron trabajo, y nosotros logramos que no solo contenerlos con un salario, sino, como le dijimos el primer día, nosotros acá te vamos a tomar como que sos un trabajador y nada más que eso, pero aparte organizarlo, y eso es el peronismo. El peronismo es organización, el peronismo es organización de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos peronistas que lo ven así, que hoy no están ni siquiera militando, y me parece que es lo que, me parece esa esperanza
que estamos siendo hoy en Navarro se debe a eso. Porque, y no solo del peronismo, digo, ¿no? De los comerciantes, porque también nosotros hemos tenido el coraje de plantear que las tarifas eran una locura, pero en el momento justo, ¿no? Como ahora escucho mucho decir, sí, las tarifas son preocupantes, y aparte hablando con, ustedes vieron los números de cuánto ganaron los que producen la energía en la Argentina, ¿no? 20.000 millones de pesos en un año. Digo, no estamos diciendo disparate, gracias a Dios nos asesoramos, tenemos compañeros que nos asesoran y diciendo que las tarifas tenían que volver a lo que fue los primeros aumentos ya por el 2016-2017. Digo, todas cosas que hoy el vecino que vive la realidad y que las padece dice, bueno, pero estos compañeros vienen planteando esto hace mucho y yo no escucho que muchos dirigentes lo hagan. Entonces, me parece que esto a veces es más sentido común que otra cosa y creo que el peronismo tiene que volver a tener sentido común y estar más con la gente. Y por otro lado, la unidad tiene que ser mucho más amplia que solo nuestro sector. Tenemos que hablar con Cristina, que me parece que ella también está en un proceso de entender de que hay que ganar las elecciones, que no hay tiempo, digamos, de divisiones. Y también con el espacio de Massa, con los gobernadores, todos tenemos que ser parte, digamos, de esta unidad electoral y esta unidad nacional, porque no solo hay que ganar las elecciones, sino después va a haber que hacerse cargo de un gobierno un Estado que va a estar totalmente en crisis y vamos a necesitar de absolutamente todo, los dirigentes opositores y los sectores económicos y sociales. Va a hacer falta de los productores, va a hacer falta de los industriales, va a hacer falta de los comerciantes, de los trabajadores. Vamos a tener que estar todos empujando, ¿no? El carro de la Argentina. Y creo que hay un aire, yo no puedo decir definiciones, pero hay un aire, una sensación de madurez de que hay voluntad de unirse. Hay que encontrar los mecanismos más sanos porque nadie tiene que quedar afuera. Y me parece que las PASO es una manera en que cada sector llegue a esa primaria con quien mejor se sienta representado, con quien más cómodo, con quien más coherencia sienta, y que después, por supuesto, quien resulte ganador de esa primaria va a ser el candidato del conjunto de la oposición. Y creo que en ese camino estamos. A veces es difícil leer entre líneas cómo está la situación, pero de las experiencias que tenemos de reuniones, de diálogos que no dejamos de tener con ningún dirigente opositor, vemos que hay voluntad de llegar a ese momento. Esperemos que así se dé. Nosotros como Movimiento Evita vamos a estar dando nuestro aporte, estando ahí, y hay otras definiciones que nos exceden, en el sentido de si Cristina va a ser o no va a ser candidata, que eso de alguna manera divide o no divide al resto de la oposición. Y yo creo que están en una situación también muy difícil ella, y es posible que apoye a algún candidato como para ser parte de la unidad, porque todos tenemos que estar. ¿Eso es saludable, depender de la decisión de Cristina? No, y justamente por eso, el resto de la oposición tenemos todos los días que salir a defender. En el caso del Movimiento Evita, si un día dejamos de trabajar, hay decenas de miles de compañeros sin trabajo, sin organización. Tenemos, bueno, distintos tipos de responsabilidades. No podemos nosotros estar esperando una situación. Pero sí lo que tenemos es un diálogo con ese sector, porque parte de la unidad va a tener que ser, digamos, son un sector del kirchnerismo que, bueno, va a tener seguro sus candidatos a diputados, a concejales, y tenemos que estar todos. O sea que nosotros no esperamos su definición para tener una estrategia electoral, acumulamos con Felipe Solá, que además nos parece un compañero honesto, y en eso para nosotros es algo importante, para un gobierno peronista o popular. Fue gobernador, fue diputado, sigue viviendo en la misma casa, en el campo, y para nosotros, bueno, nos sentimos identificados con este compañero, pero no somos necios, tenemos que ser generosos, humildes, y todos tenemos que ser parte de la unidad. O sea, yo sueño con una mesa en la que esté sentada Felipe, Cristina, Massa, los gobernadores, y podamos construir la mejor lista de unidad. Y si no hay una sola lista en donde podamos entrar todos, bueno,
unas pasos dialogadas, sanas, en donde sepamos que el que gana conduce, el que pierde acompaña en el buen sentido, porque está la patria de por medio, ¿no? Estamos los argentinos. El Evita por siempre medio. se destaca por llevar como referente, ¿no? En este caso como presidente, personas honestas, porque pasó con Tayana, Sí. Solá, el Flaco Randazzo. Flaco. Ahora, ¿cómo lo tomó el Evita el seno? Porque en el 2017 el Evita como que fracturó un poco por un lado y por el otro. Tayana No. se fue con Cristina, Por eso, se armó se más desde alejaron los muchos medios. dirigentes. Se armó, digamos, más desde los medios una ruptura que no fue tal. Hubo un dirigente que se fue, que fue Tayana, pero el Evita siguió creciendo, siguió luchando todos los días y seguimos teniendo, digamos, una construcción colectiva. El movimiento Evita no son sus caras y sus dirigentes nada más, somos una organización que construye colectivamente, con lo que eso significa. Tardás más tiempo en tomar decisiones porque las dialogás y todos los compañeros tenemos un ámbito donde rendir cuentas, o sea, no podemos cada uno hacer lo que se le ocurre, y también eso tiene una ventaja, que te permite estar más cerca de la realidad y más cerca de la idea correcta, en el sentido, si cuantos más compañeros somos parte de una decisión, y bueno, vamos a estar más cerca de una idea correcta. Pero el Evita en eso sigue más vivo que nunca. En el caso de Navarro, perdón, ¿qué nos puede decir el referente local Daniel?